Dos de las modelos más exitosas del planeta, construidas desde adolescentes bajo una presión constante. Una madre obsesionada con el modelaje que convirtió a sus hijas en el proyecto más importante de su vida. Una niña llorando por hambre mientras su madre le decía que comiera apenas un par de almendras. Una familia donde ser linda no era suficiente, había que ser perfecta. Bella Hadid admitiendo años después que se arrepentía de haberse operado la nariz con apenas 14 años. Dietas extremas, competencia silenciosa y una presión estética que nunca parecía terminar. Una hija convertida rápidamente en la favorita de las marcas, mientras la otra crecía sintiéndose constantemente comparada. Una madre corrigiendo cuerpos, comida, posturas y hasta la manera de hablar frente a las cámaras. Volleyball is a very masculine sport. Modeling is a very feminine thing. So, you have to make a choice. El reality show perfecto por fuera y una dinámica familiar que con el tiempo empezó a verse mucho más incómoda. Millones de personas admirando la vida perfecta de la Hadid mientras Internet empezaba a preguntarse cuánto sufrimiento había detrás de toda esa perfección. Porque tal vez esta historia nunca fue solamente sobre moda. Tal vez fue la historia de una mujer que intentó construir las supermodelos perfectas, incluso si eso significaba controlar cada aspecto de la vida de sus hijas. Y cuanto más exitosa se volvían Gigi y Bella, más difícil era ignorar el precio que habían pagado para estar ahí. Esto es detrás del ícono y esta es la historia de cómo Yolanda Hadid convirtió a Gigi y Bella en las supermodelos perfectas. Pero mucho antes de que existieran Gigi y Bella Hadid como marcas globales existía Yolanda, una mujer que llevaba años obsesionada con el mundo de la belleza, el lujo y la moda. Años 90, Europa, pasarelas, campañas y un mundo obsesionado con la belleza perfecta. Yolanda Hadid trabajaba como modelo en una época dominada por nombres enormes. Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer. Ella estaba muy cerca de ese universo, pero nunca terminaba de convertirse en una de las grandes supermodelos de su generación. No era invisible, pero tampoco estaba en el centro de la órbita. Y eso es muy importante porque años después muchas personas empezarían a preguntarse si parte de ese sueño inconcluso terminó proyectándose sobre sus hijas. Yolanda conocía perfectamente cómo funcionaba todo ese mundo, las dietas, la presión, la obsesión con el cuerpo, la competencia constante. Hasta ese momento, triunfar allí era su único objetivo. Pero después llega Mohamed Hadid, millonario, constructor, lujo absoluto y finalmente aparece la familia perfecta. Mansiones, caballos, cámaras, dinero, belleza y dentro de esa familia empiezan a crecer dos chicas que parecían hechas exactamente para ese mundo, Gigi y Bella Hadid. Pero con el tiempo muchas personas empezarían a notar algo extraño, porque más que una infancia normal, todo empezaba a parecerse mucho más a una preparación. Una construcción lenta, como si Yolanda ya hubiera decidido desde mucho antes cuál iba a ser el destino de sus hijas. Y cuanto más crecían Gigi y Bella, había algo que se veía cada vez más claro. La historia de las Hadid nunca fue solamente sobre belleza, fue sobre perfección. A medida que Gigi y Bella crecían, algo empezaba a quedar claro dentro de la casa Hadid. La apariencia no era solamente importante, era algo central. Comida, peso, cuerpo, postura. Excited about your birthday tonight? Yeah, I'm so excited. It'll be fun. See all your friends. Yeah, I'm so excited for the food. Pretty much all the food that we're eating is like a heart attack. And then you gotta get back on your diet then. Todo empezaba a ser observado. Yolanda no veía a sus hijas como chicas comunes, veía mucho potencial. Potencial para llegar exactamente al lugar donde ella nunca había terminado de instalarse. Y cuanto antes empezara esa preparación, para ella era mucho mejor. Con el tiempo empiezan a aparecer escenas que Internet jamás olvidaría. Comentarios sobre comida, restricciones, control constante. Una escena en particular se vuelve viral durante años. Gigi llama a su madre diciendo que se siente débil, que apenas había comido ese día. Y la respuesta de Yolanda se vuelve una de las frases más polémicas de toda esta historia. How are you? I'm feeling really weak. I have like half vomit. And a couple of almonds, chew them really well because your stomach is not. Cómete un par de almendras y mastícalas bien. La frase recorre TikTok
Twitter y YouTube durante un montón de años, porque para mucha gente ya no parecía disciplina, parecía algo mucho más extremo. Y mientras todo eso pasaba, Gigi empieza a despegar primero. Más campañas, más exposición, más contratos, su imagen funcionaba perfectamente para la industria. Rubia, carismática, comercial, y rápidamente empieza a entrar en el mismo ecosistema donde ya se movían otras figuras enormes de internet y de Hollywood. Kendall Jenner, Kylie Jenner, Hailey Baldwin, todas empiezan a aparecer juntas, eventos privados, viajes, backstage, fiestas exclusivas, fashion weeks. Ya no eran solamente modelos, eran la nueva generación de celebridades creadas para dominar las redes sociales, campañas de lujo y cultura pop, todo eso al mismo tiempo. Y Gigi parecía adaptarse perfectamente a ese mundo, pero mientras ella se convertía rápidamente en la favorita de las marcas, Bella empezaba a ocupar otro lugar dentro de esa historia. Más silencioso, más inseguro, más incómodo, porque durante años Internet empezó a comparar constantemente esas dos hermanas y a poco empezó a instalarse una percepción muy difícil de ignorar, que Gigi era la perfecta y Bella la que intentaba alcanzarla. Y ahí es donde esta historia empieza a volverse mucho más delicada. Porque cuando una familia convierte la imagen en prioridad absoluta, las comparaciones dejan de venir solamente desde afuera y empiezan a sentirse desde adentro de la propia casa. Pero antes de continuar, hay 3 momentos que muestran la ambivalencia del universo Hadid. 1. El desfile de Chanel del 2019. Una mujer invade la pasarela en pleno show, modelos confundidas, seguridad sin reaccionar y entonces Gigi Hadid interviene ella misma. La intercepta, la toma del brazo y la acompaña fuera del escenario sin perder la calma. El clip se vuelve viral porque resume perfectamente la imagen que ya tenían las Hadid en ese momento. Control absoluto frente a las cámaras. 2. Las constantes correcciones sobre el cuerpo. Yolanda criticando maquillaje, comida, ropa, posturas, hasta la forma de moverse frente a cámara. Todo tenía que verse perfecto, incluso dentro de su propia casa. 3. Bella Hadid admitiendo años después que se había operado la nariz con apenas 14 años. Y diciendo algo que hizo que mucha gente volviera a mirar toda su adolescencia de otra manera, que hoy se arrepentía de haberlo hecho tan joven. Porque detrás de esa operación aparece una pregunta mucho más incómoda. ¿Cuánta presión tiene que sentir una chica adolescente para creer que necesita cambiarse la cara tan temprano? Mientras Gigi se convertía rápidamente en una de las caras favoritas de la industria, Bella parecía ocupar otro lugar. Más oscuro, más silencioso, más inseguro, porque durante años Internet empezó a compararlas constantemente. Gigi era vista como la californiana perfecta. Rubia, sonriente, más comercial. Bella en cambio proyectaba algo distinto, más seria, más fría, más misteriosa, y poco a poco empezó a construirse una narrativa incómoda. Que Bella era la que intentaba todo el tiempo alcanzar algo sin poder dejar de reflejarse en los logros de su hermana. Algunas personas incluso empezaron a preguntarse si Bella había terminado desarrollando una identidad completamente distinta justamente para dejar de vivir bajo la sombra de Gigi. Y entonces aparece uno de los momentos más delicados de toda esta historia. Porque cuando Bella contó lo de su operación de nariz a los 14 años, en ese momento la discusión dejó de ser estética y empezó a volverse emocional. ¿Qué nivel de presión puede sentir una chica adolescente para creer que necesita cambiarse la cara antes incluso de descubrir quién es realmente? Y ahí Internet empieza a reinterpretar todo. Las comparaciones, las diferencias entre hermanas, la obsesión por la imagen, la presión constante dentro del mundo de la moda, porque cuanto más perfecta parecía Bella Hadid por fuera, más personas empezaban a preguntarse qué le estaba pasando por dentro. Pero lo más increíble es que mientras todas estas discusiones crecían en Internet, Bella empezaba a convertirse en una de las modelos más importantes del planeta. Campañas gigantes, pasarelas históricas, portadas, fashion weeks. Y junto a Gigi terminaron entrando oficialmente en la categoría que durante años había obsesionado a su madre, las supermodelos globales. En 2016 hacen historia al desfilar juntas para Victoria's Secret. Las primeras hermanas en compartir esa pasarela al mismo tiempo, y ahí ya no quedan dudas, el proyecto Hadid había funcionado. Pero mientras el mundo celebraba el éxito, Internet empezaba a mirar otra cosa.
la presión, la delgadez extrema, el agotamiento, la sensación de perfección permanente, porque las Hadid ya no parecían solamente personas, parecían personajes diseñados para sostener una imagen durante las 24 horas del día. Y aún así, Bella seguía creciendo. Met Gala, Cannes, Versace, Schiaparelli, hasta llegar a uno de los momentos más virales de toda la era moderna de la moda, el desfile de Copernic en París. Bella parada frente a millones de personas mientras un equipo literalmente construía un vestido sobre su cuerpo usando aerosol líquido. Las imágenes recorren internet entero y por un momento Bella Hadid deja de parecer una modelo, parece una obra de arte creada en tiempo real. Pero justamente ahí aparece la contradicción más fuerte de toda esta historia, porque cuando más admiradas se volvían las hermanas Hadid, más difícil era separar dónde terminaba la persona y dónde empezaba el personaje. Y para ese momento Gigi y Bella Hadid ya no eran solamente modelos, eran parte de algo mucho más grande. Un nuevo grupo de celebridades que empezaba a dominar completamente internet, la moda y la cultura popular. Kendall Jenner, Kylie Jenner, Hailey Baldwin, las Kardashian, todas orbitando un mismo universo. Fiestas privadas, fashion weeks, viajes de lujo, eventos exclusivos, siempre los mismos nombres, siempre las mismas caras, y poco a poco empieza a formarse una especie de nueva aristocracia digital. Hijas de celebridades, nepotismo, millones de seguidores, contratos gigantes, un mundo donde ya no alcanzaba solo con desfilar bien, ahora también había que convertirse en contenido. Y las Hadid entendieron eso perfectamente. Instagram empieza a cambiar completamente la industria. Ya no se trataba solo de revistas, ni de campañas, ni de pasarelas. Ahora importaban los likes, los followers, las fotos virales, las amistades correctas, y ahí Gigi y Bella se vuelven imparables. Campañas para Versace, Met Gala, portadas internacionales, desfiles abriendo y cerrando semanas de la moda completas, hasta empiezan a aparecer juntas como un dúo, no solamente como hermanas, sino como marca. Pero mientras todo eso pasaba, también empezaban a crecer las críticas. Porque Internet empieza a cansarse de algo, la perfección absoluta. Las cirugías, los filtros, la extrema delgadez, la sensación de que todo estaba cuidadosamente construido, y ahí vuelve a aparecer Yolanda, porque mucha gente empieza a mirar hacia atrás y empieza a preguntarse cuánto de todo eso había empezado realmente dentro de la casa Hadid. Las restricciones, la presión estética, la obsesión por la imagen. Todo empieza a reinterpretarse, especialmente cuando Bella empieza a hablar públicamente sobre ansiedad, sobre inseguridades y sobre problemas de salud mental, porque por primera vez la perfección empezaba a mostrar grietas. Y ahí aparece una de las contradicciones más fuertes de toda esta historia. Yolanda consiguió exactamente lo que parecía haber perseguido durante años. Sus hijas llegaron a la cima absoluta del mundo de la moda, más alto de lo que ella misma había llegado jamás. Pero cuanto más exitosas se volvían, más personas empezaban a preguntarse algo muy incómodo: si realmente había una manera sana de sobrevivir dentro de un mundo que exige perfección constante. Durante años, las Hadid parecían intocables, siempre perfectas, pero detrás de esa imagen empezaban a aparecer señales de desgaste. Bella comienza a hablar públicamente sobre ansiedad, sobre inseguridades, sobre sentirse observada constantemente. If you ever hear my voice shaking, it's because of my anxiety, and like it's something that you have to like breathe through, like get it out, but a lot of that is based on mental and like taking in other people's energy and letting that affect you. En revistas admite que muchas veces lloraba antes de salir a trabajar, y que durante años sintió que tenía que demostrar algo todo el tiempo, especialmente dentro de una industria donde cada detalle físico es sobreanalizado. Peso, cara, piel, expresiones, cuerpo, todo podía convertirse en titular. Con el tiempo también empiezan a aparecer críticas constantes en las redes, acusaciones de cirugías, filtros, nepotismo. Muchos empiezan a decir que las Hadid representaban el lado más artificial de la nueva industria de la moda. Y entonces eso cambia completamente la conversación, porque ya no se hablaba solamente de belleza, ahora también se hablaba de presión. Especialmente cuando Internet empieza a recuperar videos antiguos de Yolanda, comentarios sobre comida, sobre peso, sobre apariencia, y mucha gente empieza a conectar los puntos, como si la obsesión por la perfección hubiera estado presente desde mucho antes de la fama. Mientras tanto, Gigi parecía manejar mejor la exposición, más relajada, más estable públicamente. Incluso durante su embarazo sigue trabajando y desfilando para marcas enormes.
Las imágenes caminando para Jacquemus en un campo de trigo recorren todo internet y refuerzan algo importante: Gigi seguía siendo la favorita comercial de la industria. Bella, en cambio, proyectaba otra energía, más distante, más frágil, más emocional, y eso hace que muchísima gente empiece a identificarse más con ella. Porque detrás del maquillaje perfecto y las campañas millonarias, Bella empezaba a parecer la única que mostraba lo difícil que era sostener esa vida constantemente. Y ahí aparece probablemente la pregunta más incómoda de toda esta historia: ¿hasta qué punto Gigi y Bella eligieron realmente la vida que llevaban adelante? Yolanda Hadid consiguió algo extremadamente difícil. Sus hijas llegaron a la cima absoluta de la moda mundial. Portadas, pasarelas, Met Gala, Victoria's Secret, las marcas más importantes del planeta. Gigi y Bella Hadid se convirtieron en la supermodelo que Yolanda nunca terminó de ser. Durante años todo pareció perfecto, pero detrás del glamour empezaron a aparecer otras cosas. La presión, las dietas, las inseguridades y la obsesión constante por la perfección. Porque cuanto más famosas se volvían las Hadid, más difícil era ignorar el precio emocional de vivir dentro de una imagen perfecta todo el tiempo. Tal vez Yolanda realmente creyó que estaba preparando a sus hijas para triunfar. Ladies and gentlemen, the winner of GQ Hugo Boss Model of the Year, Miss Bella Hadid. En muchos sentidos quizás lo logró, pero la pregunta sigue abierta. ¿Qué pasa cuando alguien pasa toda su vida intentando ser perfecto sin espacio para ser simplemente un ser humano? Esto fue Detrás del Ícono y esta fue la historia de Gigi, Bella y Yolanda Hadid. Si te interesan este tipo de historias, suscríbete al canal y contanos qué otro personaje te gustaría ver en el próximo episodio, porque detrás de cada ícono siempre hay una historia que merece ser contada.